España entrará en colapso sanitario en enero con más de 20.000 contagios y 200 fallecidos diarios y un total de 10.000 nuevos muertos. No es cierto que el confinamiento general de marzo y los confinamientos por barrios y los test de antígenos de Madrid de octubre causaron la mejoría. Esto y mucho más en este vídeo. Demostraciones matemáticas, sin opiniones subjetivas ni posiciones políticas. En otro vídeo cuyo enlace os dejo al final de este, la visión global de la pandemia, con un total de 80.000 fallecidos y el final de la pesadilla en otoño. El pasado 10 de diciembre comenzamos la cuarta ola en España. Que sea la cuarta y no la tercera es importante para realizar un análisis correcto, y ya podría parecernos claro mirando el gráfico, sea el de contagios o el de incidencia a 14 días. Para definir las olas debemos fijarnos en el ritmo de variación de los contagios. Cuando cada persona contagia a más de una, se genera una nueva ola, y cuando es menos de una, esa ola se extingue al cabo de un tiempo. Esta variación la mide el número reproductivo básico, abreviado R, que publica diariamente el Ministerio de Sanidad y que para el COVID sería de 2,75 si no aplicásemos ninguna medida de control, lo que nos habría llevado a más de 300.000 fallecidos. Aragón, por ejemplo, superó una R de 1 en 3 ocasiones. Madrid, sin embargo, solo ha tenido hasta ahora 2 olas, porque la R nunca bajó de 1 desde julio, creando una única y más acusada segunda ola de contagios. Cataluña, por su parte, mantuvo R en torno a 1 durante bastante tiempo tras su segunda ola, creando una meseta con una incidencia de 200, que provocó que su tercera ola subiera rápidamente al partir de una base mayor. Tras esta introducción, os resumo en un solo gráfico la dinámica de las olas y cómo deberían gestionarse. El momento clave es cuando R pasa a ser mayor que 1, que significa que las medidas son insuficientes y hay que reforzarlas. Y esto es muy importante, independientemente del nivel de casos que haya en ese momento. El pico de la curva R supone que las nuevas medidas han surtido efecto. Los casos seguirán aumentando mientras R sea mayor que 1, pero no son necesarias nuevas medidas, a menos que el nivel esperado de casos sea muy alto y ponga en peligro el sistema sanitario. El pico de casos coincide con el momento en que R baja a 1. El famoso pico y lo que viene detrás es por tanto solo la consecuencia inevitable de la curva R anterior. Ya es tarde para tomar medidas adicionales. Por otra parte, en el pico de la curva R ya es posible predecir con exactitud los contagios y fallecimientos totales de la ola, como hice a finales de marzo cuando estimé los 30.000 fallecidos hasta junio. Para quien tenga interés en realizar sus propias estimaciones, os dejo aquí la fórmula para calcularlo. El crecimiento exponencial aumenta, como es lógico, cuanto más tardemos en identificarlo y en tomar medidas, como veis en este gráfico que he preparado con casos reales. A partir de 1,2 y 15 días se dispara y estamos a punto de cruzar esa frontera. Existe un factor adicional para trazar las líneas de riesgo. Nuestro sistema sanitario se colapsa a partir de una incidencia acumulada a 14 días de 600, equivalente a 20.000 casos diarios. Eso genera una ocupación de camas UCI superior al 30%, que sumado a la media de ocupación del 60% por otras enfermedades, deja un mínimo margen de maniobra. En la primera ola, este límite se sobrepasó el 10 de marzo, y en la del mes pasado nos quedamos a las puertas. Con todo esto ya podemos estimar la cuarta ola en España. La iniciamos el pasado día 10 con una incidencia de 200 y R ya se acerca a 1,3 tras 15 días sin frenarla. Incluso si conseguimos frenarlo antes de una semana, entraríamos en colapso sanitario con 800 de incidencia y tendríamos 10.000 nuevos muertos de aquí a finales de enero cuando terminaría la cuarta ola. Pero si sigue subiendo otra semana más y alcanza 1,5, estas cifras podrían doblarse. Comprender la dinámica de las olas permite sacar conclusiones claras que para muchos pueden ser inesperadas. En la primera ola de Cataluña, representativa de la media de España, vemos que R subió de 1 a principios de febrero, que es cuando deberían haberse tomado medidas. Que su pico fue el 10 de marzo, es decir, que el confinamiento posterior aceleró la bajada de la pandemia, pero no la provocó. Y que R bajó de 1 el 25 de marzo, y por tanto mantener el confinamiento más allá de 1 o 2 semanas después no tenía sentido y no tuvo ningún efecto. El análisis de la segunda ola de Madrid también ofrece sorpresas. La ola empezó a principios de julio y el pico de R y por tanto el de las medidas correctas fue el 3 de agosto. Poco después se podía haber visto que la reducción de R era demasiado lenta y haber reforzado las medidas, lo que habría evitado que la incidencia se multiplicara por 100 durante el verano. Y por último, R bajó a 1 el 23 de septiembre, lo que demuestra que el control de la epidemia de Madrid no se debe ni a los tests ni a los confinamientos que empezaron más tarde.
Y todo esto son matemáticas, no hay opiniones. Os dejo dos ejemplos que confirman mi modelo. La primera ola de Cataluña se inició el 14 de febrero y R hizo pico en 2,7 el 12 de marzo. Mi modelo habría estimado el 12 de marzo que la ola terminaría a finales de junio con 6.800 muertos, como así fue. Y el modelo es universal. Por ejemplo, Suiza mantuvo controlada la epidemia durante meses, pero en septiembre subió a 2,5 en solo 15 días. En ese momento habría estimado ya los 3.000 fallecidos que se confirmaron 2 meses después. Aquí podéis ver las 4 olas. En las 3 primeras nuestro tiempo de reacción fue muy lento, un mínimo de 60 días para identificar y tomar medidas. Ahora ya las estamos aplicando, así que espero que podamos limitar el daño. Luego nos quedaría 2021, en el que deberíamos aspirar de forma realista a una situación estable por encima de los 100 de incidencia, para recibir lentamente los 20.000 nuevos fallecidos que faltan, como podéis ver en el otro vídeo cuyo enlace encontraréis al final de este. Hay otras matemáticas que predicen el futuro, pero ya entramos en el terreno de las probabilidades. Estas matemáticas nacieron hace 1000 años precisamente del estudio de una epidemia, aunque se usan principalmente ahora para predecir movimientos en la bolsa. Estos modelos muestran dos posibles escenarios. El más negativo coincide con el mío, con una incidencia de cerca de 1000. Pero hay uno mucho más positivo que frenaría la incidencia en 400, aunque para ello deberíamos frenar el aumento de contagios esta misma semana. Lamentablemente, todas las comunidades tienen ya una R superior a 1. Madrid y Cataluña se han disparado hasta un peligrosísimo 1,3 y Extremadura ha superado ya el 1,5. Para ver al mismo tiempo el punto de partida y la tendencia de cada comunidad, he unido en este gráfico R y la incidencia. Solo Cantabria, Asturias, Ceuta, Castilla y León y el País Vasco muestran una situación alentadora. Lamentablemente, estábamos todos muy contentos en julio de tener una incidencia por debajo de 50. Sin embargo, R ya se había disparado, y habría sido el momento de actuar. Usando el mismo gráfico podemos ver el ciclo completo de Asturias como ejemplo. El 15 de junio estaba por debajo de 1, y el 15 de agosto se disparó por encima de 1,5. Mantener un mes entero R por encima de 1 provocó 4 meses de contagios. Madrid siguió un ciclo similar, pero en diciembre ha repuntado antes de bajar a un nivel aceptable de incidencia, con lo que su punto de partida para la tercera ola es demasiado alto. Lo vemos con Aragón, que inició la tercera ola con una incidencia de 300, que le llevó a un pico de 800 en la tercera ola, cuando en la segunda no había llegado a los 600. Idealmente, deberíamos movernos siempre en un entorno reducido de R y de incidencia, pero estamos en medio de un círculo vicioso creciente de las dos. Mirando al mundo, la situación de España le acerca al vagón de cola como en la primera ola, aunque no llega a los niveles de riesgo de Israel, Reino Unido o Irlanda. Las estimaciones de muertos fuera de España tampoco son agradables. La siempre eficiente Alemania ha controlado la ola en 15 días, limitando la R a 1,2, y frenará por tanto en 600 de incidencia y 10.000 muertos. El Reino Unido nos sustituye en el vagón de cola con una incidencia de 900 y 20.000 muertos, aunque la R sigue aún subiendo, por lo que estas cifras podrían aumentar igual que puede pasar en España. Los Países Bajos han sufrido un pico muy alto, pero lo han controlado rápidamente como Alemania y limitarán el daño a 1.200 y 5.000. Como último ejemplo, uno de los países que mejor había gestionado la pandemia hasta ahora, Irlanda, por supuesto una isla más sencilla de aislar igual que Japón, Nueva Zelanda, Taiwán o Corea del Sur, modelos de gestión hasta ahora, es la que muestra las peores perspectivas, con una R del 2,5 y una previsión mínima de 1.000 muertos. La pandemia es inevitable pero gestionable, y si seguimos manejándola igual que en 2020, lo pasaremos muy mal durante los meses que quedan de pandemia. Si quieres no solo seguir la evolución de la pandemia, sino anticiparte a ella, y con una visión global que no encontrarás en otro sitio, puedes suscribirte ahora a mi canal de YouTube usando el enlace que aparece en esta página.